Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Este es el curso Biología General en su unidad, el organismo animal. Este es un curso que nosotros le dictamos a la carrera de Ingeniería Agronómica, corresponde al primer año y hoy día es la clase del día martes. De acuerdo a lo programado, nosotros tenemos que analizar el tema de la clasificación taxonómica. Pero antes de comenzar el análisis del tema de hoy día, vamos a hacer una revisión de lo tratado en las clases anteriores. Bueno, en las clases anteriores estuvimos analizando lo que vamos a entender por organismo animal. Dimos una serie de características, señalamos una serie de características para diferenciar los animales de otros seres vivos. Deben tener presente ustedes que hay algunos animales primitivos, en todo caso, que se parecen mucho a plantas, arbustos. Y en las primeras clasificaciones de los reinos, fueron considerados parte del reino vegetal. Son animales acuáticos cuyas colonias forman estructuras con aspecto de arbustos. También analizamos lo que se entiende por tipo animal y dijimos que tipo animal corresponde a un diseño de animal que permite diferenciar a ese diseño de otros diseños que conforman el reino animal. La palabra tipo es una palabra un poco engañosa porque tiene diferentes significados en el lenguaje común y corriente, ¿tá? Podemos decir nosotros, pucha que desagradable el tipo, para hacer referencia a un señor, ¿no es cierto?, de maleducado, violento, brusco, agresivo. Pero con un significado más preciso, la palabra tipo significa algo así como modelo o referente. Y piensen ustedes que la palabra tipo está formando de palabras como logotipo, por ejemplo, arqueotipo, holotipo. En el caso de zoología, además de holotipo, tenemos nosotros paratipo, alotipo. Los ingenieros tienen la palabra prototipo. Tenemos también la palabra tipología o tipos humanos, para hacer referencia a distintas características desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico de los seres humanos. Entonces nosotros estamos usando la palabra tipo en el sentido de diseño o modelo, ¿ya? Entonces en el reino animal está conformado por una serie de diseños o tipos que a nosotros nos permite diferenciar un diseño de otro. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Ahora bien, dijimos que el reino animal es el gran conjunto de los seres vivos que nosotros identificamos
tipificamos de tipo como perteneciente, como animal. ¿Ya? Ahora, el reino animal se ha ido organizando en función de las características del diseño animal o en función de las características arquitectónicas del diseño. Entonces tenemos nosotros un primer criterio: sin tejido verdadero, con tejido verdadero. ¿Ya? Los animales sin tejido verdadero se consideran animales primitivos, porque si no tienen tejidos, no tienen órganos, y si no tienen órganos, no tienen sistema de órganos. Aquellos con tejidos verdaderos, dependiendo de la forma corporal, vamos nosotros a tener animales con simetría radial y animales con simetría bilateral. Los animales con simetría bilateral, que es la mayoría de los tipos de animales, se dividen ahora, se segregan en función de la presencia de cavidad corporal. Hay animales que no tienen cavidad corporal, hay animales que tienen una cavidad corporal primaria, conocida como pseudoceloma, y animales que tienen una cavidad corporal secundaria, conocida como celoma. Ahora, los animales con cavidad corporal secundaria, en la mayoría de los animales, y ahí hemos seguido escarbando y formando un grupo más pequeño, pero aún grande, para diferenciar si el celoma se forma ligado a la cavidad digestiva, estos son los enterocelomados, o se forma como cavidades dentro del mesoderma. Fíjese usted que la palabra esquizo este prefijo también acompaña a la palabra esquizofrenia, una enfermedad mental que está referida a una personalidad que se divide, que se segmenta. Y aquí nosotros usamos la palabra esquizo para referirnos a un tipo de celoma que se forma a partir de segmentaciones del mesodermo. ¿Ya? Y la palabra entero quiere decir intestino. Enterólogo es el médico especialista en las enfermedades del intestino, de la cavidad digestiva. Y enterología es la disciplina de la medicina que se dedica a estudiar las enfermedades del sistema digestivo. Y aquí el celoma se forma ligado a la cavidad digestiva. Por supuesto que la formación del celoma ya ocurre muy tempranamente en el desarrollo embrionario del sujeto. Fíjense ustedes que el desarrollo embrionario del sujeto comienza en el momento en que el espermatozoide fecunda exitosamente. Lo voy a decir de otra manera: el desarrollo embrionario del individuo o del sujeto comienza inmediatamente cuando el espermatozoide fertiliza exitosamente al óvulo, ya, y a los pocos minutos se produce la bipartición sin separación de las células resultantes, y a los pocos minutos esas dos se subdividen y tenemos 4 y así sucesivamente. Entonces, durante ese proceso de divisiones celulares sin separarse las células origen, en algún momento, ¿no es cierto?, se empieza a formar ya sea
el pseudoceloma, en el caso de los animales pseudocelomados, o bien una vez que se ha formado el mesoderma, ¿no es cierto?, en el caso de los esquizocelomados, una vez que está formado la cavidad digestiva, embrionaria, por supuesto, en la formación del enteroceloma. Note usted que dentro de los animales enterocelomados hay dos diseños animales: el diseño de los equinodermas o equinodermata y el diseño de los cordados o cordata. Ahora bien, los cordatas pertenecemos nosotros a ese diseño. Nosotros tenemos ese diseño, estamos estructurados en base al diseño cordata. ¿Ya? Y los equinodermata o equinoderma, ¿ya?, son los soles de mar, las estrellas de mar, los erizos de mar. Entonces tenemos nosotros el mismo mecanismo, ¿no?, nosotros como cordados, el mismo mecanismo de formación de la cavidad secundaria, cavidad corporal secundaria, que la estrella de mar. Interesante, ¿ya? Por eso que a nosotros en los árboles filogenéticos cordados nos ponen cerca de los equinodermas. Bueno, ahí tienen la misma figura, ya con un poquito más de detalle, y note que aquí está metida la palabra, ¿dónde estaba? Arquetipo. Arquetipo. La palabra arque quiere decir primitivo o primero. Arqueología, por ejemplo, el estudio ya de las primeras construcciones humanas. No me refiero yo a los edificios, las pirámides, sino también a los utensilios domésticos. Arquetipo. Y nosotros en biología tenemos una palabra que se llama arqueocito. La palabra cito quiere decir célula y arqueo, ¿no es cierto?, primitivo, o primero, o primario. Ahí tienen ustedes también arquetipo nemertino, arquetipo platelminto, arquetipo esquizocelemado, arquetipo enterocelomado, etc. Si ustedes quieren examinar este asunto con más detalle, bienvenido. Ya, si quieren lo podemos discutir con más detalle el viernes, pero supera un poco los niveles del curso, así que yo no me voy a preocupar porque ustedes no sean capaces de explicar este cuadro, pero ciertamente tienen que ser capaces de explicar esto, que es muy simple, ¿ya? Y comprender esto nos permite entender a nosotros la estructura del reino animal, ¿ya? Entonces notará usted que, según Ellen Curtis, ¿ya?, el reino animal está constituido, como lo vimos la semana pasada, o sea, la clase pasada, en tres subreinos: su reino parazoa, su reino mesozoa, su reino eumetazoa. Y dentro de, según tengan tejidos verdaderos o no, ¿ya? Al subreino eumetazoa pertenecen los animales que tienen tejidos verdaderos. Y aquí los separamos a los eumetazoarios o animales eumetazoos en dos grandes grupos en función de la simetría del individuo. Aquellos animales que tienen simetría radial y aquellos animales que tienen simetría bilateral. El diseño. El diseño. Por ejemplo, los moluscos tienen simetría bilateral. Ahí están los moluscos. Sin embargo, en el estado adulto, ¿ya?, el caracol, por ejemplo, en el estado adulto, caracol de jardín, en el estado adulto, enmascara esa simetría y tiene una tendencia a ser asimétrico. Ahora bien, noten la cantidad de animales con simetría bilateral, de diseño, me refiero a diseño, o modelos arquitectónicos. Entonces ahí los zoólogos lo han separado en tres grandes grupos según la cavidad corporal. Sin cavidad corporal, con una cavidad corporal primaria, pseudocelomado,
y con una cavidad corporal secundaria, los celomados. Y vean ustedes la cantidad de diseños que hay dentro de los celomados. Entonces, bueno, los zoólogos examinaron el origen de la boca del adulto. Entonces encontraron que todos estos que están aquí, estos que yo estoy indicando, la boca del adulto se forma a partir de la boca embrionaria, llamada blastoporo. Entonces, todos estos que están aquí comparten la característica de que la boca del adulto se forma a partir de la boca embrionaria. Pero también examinando el desarrollo embriológico de otros animales celomados, los zoólogos se dieron cuenta que, bueno, habían animales donde la boca del adulto no se formaba a partir de blastoporo, sino que lo que se formaba a partir del blastoporo era el ano. ¿Ya? Y eso le llamaron deuterostomata o deuterostomado. Y notará usted que los erizos de mar son deuterostomados y los cordados nosotros somos deuterostomados, además de ser enterocelomados. Entonces ahí tienen ustedes un segundo argumento de relación filogenética entre los cordados, ¿no es cierto?, y los equinodermos. Entiéndase, como dije recién, estrella de mar, sol de mar y el erizo, el pepino de mar, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro aún? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que usted tiene que ser capaz de entender esto y de explicarlo. Como este es un curso de biología general y esta unidad es una unidad introductoria al organismo animal, yo por supuesto no le voy a preguntar detalles de estas cosas, sino las cosas generales. Entonces usted, ¿cómo se subdivide, por ejemplo? ¿Cómo se desagrega el grupo de los animales bilaterados? Respuesta, bueno, por la cavidad corporal, enacelomado, pseudocelomado, celomado. Será correcta su respuesta. Si yo le digo, ¿qué criterios usan o se usan para separar los animales celomados? Protostomados, deuterostomados. Pero yo no le voy a pedir que me explique ya toda esta lista de cosas, porque además muchos de estos diseños, para ustedes, futuros agrónomos, no tienen importancia. Están ahí en la naturaleza, forman parte de la riqueza animal, pero a ustedes, agrónomos, les da lo mismo que estén o no estén. Nosotros, ahora, con este conocimiento, usted tiene que llegar al curso de zoología aplicada. Ya nosotros no vamos a repetir esta cosa porque asumimos que ya las tiene en el curso de biología general. Vamos, como dicen los coquimbanos, vamos a ir directo al hueso. Lo del Coquimbo Unido, directo al hueso. Y aquí tenemos nosotros un cuadrito que muestra la importancia relativa de los distintos tipos de diseño animal. Yo insisto esto, ¿ya? Distintos tipos de diseño animal o distintos modelos de diseño, entiéndase tipo en el sentido zoológico, en función del número de especies que hay. Y usted, si saca el recuento de esta cuestión, ya lo habíamos visto en clase pasada, note que el 74% de todas las especies del reino animal forma parte de los artrópodos, el 74%.
En este curso yo no explico por qué esta dominancia, lo explico en el curso de zoología aplicada. Y vea usted que el segundo grupo en importancia, en términos de riqueza de especies, son los moluscos, el 10%. Vean el salto hacia atrás que se pega, ¿no es cierto?, el reino animal, de 74% al 10%. Después viene el grupo de los nematos, con un 7,4%, ¿ya? Y por ahí tenemos después el grupo de los cordados, con un 4%. O sea, dicho en otras palabras, 1, 2, 3, 4 diseños de animales. 4 diseños de animales. ¿Ah? En términos del número de especies, dominan el reino animal. Y el resto de los diseños, que es todo esta lista larga, están ahí, pero no dominan el reino animal. Ya hay unos animales tan extraños como, por ejemplo, los entopronctos, los gastrotricos, los equinorrincos, los acantocéfalos, los onicóforos, los tardígrados. De dicho sea de paso, mandaron al espacio exterior unos tardígrados a ver si los bichitos aguantaban las condiciones de un viaje largo. Los linguatúlidos. ¿Ya? Esos son temas de interés de los biólogos que van a estudiar después zoología. Bueno, esto es el repaso de lo que habíamos analizado, una nueva oportunidad para tener claridad de las materias. Ahora vamos a pasar a el segundo tema, que es la llamada clasificación taxonómica de los animales. Bueno, la clasificación es un proceso de ir separando, ¿no es cierto?, el grupo reino animal en los grupos subreino, ¿eh? en el diseño animal, y seguir separándolo hasta llegar la última, el último grupo, el último conjunto con significado taxonómico, que es la especie, y que es un artículo que ustedes tienen que estar leyendo. Entonces, se entiende clasificación taxonómica de los animales, como nosotros vamos agrupando a los animales en distintos grupos, un grupo grande, reino animal, hacia un grupo más pequeño, la especie. Entonces, de nuevo nos encontramos con esta estructura, ¿no es cierto? El reino animal, yo asumo que esto ya está claro. Entonces, las categorías taxonómicas. ¿Qué son las categorías taxonómicas? ¿Ya? Primero, las categorías taxonómicas representan un ordenamiento, una suerte de escala de grupos, y aquí es importante, filogenéticamente emparentados. ¿Qué significa filogenéticamente emparentados? Que tienen caracteres que los relaciona evolutivamente. Nosotros, por ejemplo, estamos filogenéticamente emparentados con todos los animales, porque nosotros tenemos características al nivel de reino, ¿no es cierto?, que compartimos con todos los seres vivos que llamamos animal. Acuérdense que el razonamiento que hacíamos nosotros en la clase anterior era el siguiente. Tenemos este conjunto de características, y aquí tenemos un individuo.
examinamos las características de ese individuo y decimos, este individuo por tener estas características pertenece al reino animal. O bien, todos los animales tienen estas características, de tal manera que si aparece un individuo que nosotros no conocemos y lo examinamos a la luz, este es un animal. ¿Me entiende? O sea, todos los individuos calificados clasificados como pertenecientes al reino animal tienen este conjunto de características. ¿Ya? Y este conjunto de características se da en cualquier animal, en cualquier ser vivo, ¿no es cierto?, que nosotros tipifiquemos como animal. ¿Ya? El razonamiento como que se da vuelta de una generalización a otra generalización. O bien, otra idea, que es que respecto a las categorías taxonómicas, que son grupos o subconjuntos con valor taxonómico y filogenético. El valor filogenético, ya se lo expliqué, el valor taxonómico tiene que ver con el reconocimiento zoológico que se hace, voy a decirlo de otra manera, el reconocimiento taxonómico zoológico que se le hace, ¿no es cierto?, a un determinado conjunto. Ahora, esta escala tiene niveles o escalones que están ordenados de mayor a menor jerarquía. Mayor a menor jerarquía. Como quien dice, tenemos el general, después viene el coronel, después viene el capitán y así sucesivamente hasta el teniente o el alférez. A menor jerarquía, mayor es el grado de cercanía filogenética. A menor jerarquía, mayor es el grado de cercanía filogenética. O dicho en otras palabras, a menor jerarquía, mayor es la relación evolutiva. Por ejemplo, nuestro pariente más cercano desde el punto de vista evolutivo, ¿no es cierto?, es el chimpancé. Tenemos con los chimpancés sobre el 95% de genes compartidos. Pero vean ustedes la diferencia enorme que hay entre el chimpancé y nosotros, pero nuestro pariente más cercano. De tal manera que los árboles filogenéticos, bueno, al chimpancé los ponen muy cerca de nosotros. El chimpancé, si la memoria no me engaña, porque yo no soy especialista en primates, ya el chimpancé pertenece al género Troglodytes y nosotros pertenecemos al género Homo. Estos dos géneros están relativamente cercanos desde el punto de vista evolutivo. Pero los chimpancés y nosotros somos primates. También son primates, qué sé yo, los orangutanes, también son primates los gorilas. Y por lo tanto compartimos características a nivel de ese grupo, a nivel primates. ¿Ya? Pero estas características son más generales, más distantes, que la característica que compartimos con el chimpancé, ¿ya?, y nosotros. Y lo otro, que a menor jerarquía es más precisa es la denominación taxonómica. Entonces, si yo digo, para referirme a
un insecto que es común aquí en la zona que les mencioné en la clase pasada, la vaquita del desierto. Bueno, la vaquita del desierto, su nombre científico es Gyriosomus luxoti. Ya, y hay toda una descripción ya taxonómica de Profesor, termino la idea, toda una descripción de la vaquita del género de la especie Gyriosomus luxoti. Esa ya es materia de especialista. ¿Ya? Pero acá en Chile nosotros tenemos como 20, si no más, especies de Gyriosomus. ¿Ya? Y en algún caso, o sea, en algunos casos, las distintas especies de Gyriosomus se diferencian así a simple vista, pero en muchos casos las especies de Gyriosomus no se diferencian a simple vista, entonces hay que hacer análisis más, más detallado. Ahora con el desarrollo de la genética molecular y todas estas técnicas de PCR incluso, los análisis son más finos y más precisos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que al ojo nosotros hemos descrito especies distintas. Llámese Gyrosomos A versus Gyrosomos B. Pero a nivel de técnicas moleculares, ¿ya?, más finas, encontramos que no son especies distintas. Y eso está pasando. No está pasando con especies de animales grandes, por ejemplo, pero está pasando mucho con especies de animales chicos. Porque originalmente la primera aproximación para caracterizar especies es al ojo del especialista. Entonces a veces el especialista dice, mira, aquí hay una cerda refringente, por ejemplo. En la pata, en el primer segmento tarsal de la primera pata, hay una cerda refringente. No le voy a explicar qué es lo que es una cerda refringente para que dejarlo con la duda. ¿Ya? Y aquí, en este bicharraco, esa cerda refringente no está. Por lo tanto, este que no tiene la cerda refringente es la especie A y este que está aquí es la especie B. Con cerda refringente, sin cerda refringente. Estoy, cuanto se llama, exagerando la situación porque es bastante más complicado. ¿Ya? Y después viene otro, un biólogo joven, digamos, que aprendió las nuevas técnicas más finas, somete a análisis la cuestión y dice, no, a nivel genético no son distintos. Por lo tanto, la especie A que determinó Cepeda no es cierta. Cepeda se equivocó. Esta es cierta. Pasa, por ejemplo, hay registro histórico casi anecdótico, donde el macho de una determinada especie de mariposa se declaró como perteneciente a otra especie. Y la hembra de esa especie se declaró como perteneciente a otra especie A, especie B. Pasaron años, y los tipos que estudian las mariposas, llamémosle mariposas de diurnas, que son las más bonitas, donde han pasado estas cosas. Bueno, y para la especie A, ¿dónde está el macho? Bueno, ¿y dónde está la especie? ¿Dónde está la hembra? ¿Dónde está la hembra? Y en el otro caso, ¿pero dónde está el macho de esta especie? Bueno, y se han percatado que la especie originalmente declarada como A, distinta de la B, era el macho o la hembra. ¿Ya? Por eso que ahora las técnicas son cada vez más sutiles, más precisas, técnicas de análisis genético, técnicas de análisis moleculares, qué sé yo. Por supuesto que los zoólogos ya modernos se entrenan en esas técnicas y no se entrenan en el ojo desnudo. Bien, ¿quién quería hacer un comentario? ¿Quién quería hablar?
Bueno, entonces voy a ejemplificar la situación con las categorías, ¿no es cierto?, referidas al ser humano. Estas son las categorías taxonómicas básicas, porque hay más categorías taxonómicas. Hay unas categorías que se llaman superfilum, subfilum, superclase, infraclase, superorden, infraorden, familia, superfamilia, subfamilia, género, subgénero, especie, subespecie. Nosotros no nos vamos a confundir con esto. Pero estas son las categorías taxonómicas. El filum. Ya le dije que el filum corresponde al diseño, al tipo. ¿Ya? El conjunto que corresponde al tipo, al modelo. Dentro del filum tenemos una categoría inferior que se conoce con el nombre de clase. Dentro de la clase tenemos una categoría, una jerarquía taxonómica inferior que se conoce con el nombre de orden. Después tenemos familia, género y especie. El filum incluye a la clase incluye al orden, el orden a la familia al género, el género a la especie. ¿Ya? Entonces, a medida que yo voy bajando en el sentido de la flecha, el tamaño del conjunto va disminuyendo. Las relaciones filogenéticas se van estrechando. La precisión con que se describe va aumentando. ¿Cuál es el ejemplo que le tenía? Esto lo analizamos nosotros en la clase pasada a raíz de una pregunta que hizo alguien. El ser humano. Recuerden ustedes que el ser humano en la actualidad está representado por una sola especie, pero en épocas geológicas pasadas hubo al mismo tiempo más de una especie. ¿Ya? Por razones evolutivas, fíjense ustedes, nosotros somos los únicos, razón evolutiva. El resto se extinguió, lo cual es una evidencia, ¿no es cierto?, que nos advierte que si dentro de la familia homínide a la cual pertenecemos nosotros, y también pertenecen los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, en la rama que corresponde a la rama humana, especies antiguas desaparecieron. Bueno, nosotros no tenemos ninguna garantía que en los próximos, no sé, 1000 años nosotros cambiemos hacia una nueva especie o simplemente desaparezcamos. Actualmente ustedes lo deben saber, ¿no es cierto? La tasa de extinción de especies es enorme. Especies de todos los tamaños. Ahora, por nuestras características, al nivel de diseño, a nivel de arquitectura, nosotros pertenecemos al filum Chordata. Y nosotros tenemos que tener estas características. Usted tiene que tener estas características en el momento de su vida. Y todo individuo que tiene esta característica es un cordado. Eso es esto que está aquí es lo que significa filum Chordata. Esto que está acá, ¿no es cierto?, se refiere al subfilum vertebrado. Entonces, todo cordado que tenga esta característica es un vertebrado. Por lo tanto, hay animales que pertenecen al filum Chordata, pero que no pertenecen al subfilum vertebrata. ¿Ya? ¿Por qué no pertenecen al subfilum vertebrata? Porque no tienen una cuerda
una cuerda espinal dorsal encerrada en una columna vertebral. Ah, si ustedes conocen las lampreas, por ejemplo, las morenas, eso no pertenecen a subfilum vertebrata. Después, dentro del subfilum vertebrata, tenemos la clase Mammalia. Aquí aparece la superclase tetrápoda. Tetra quiere decir 4 y poda, pata. Entonces aquí tenemos todos los vertebrados terrestres que tienen 4 apéndices locomotores. Nosotros tenemos 4 apéndices locomotores, solo que ya cuando estamos en la edad adulta, los brazos, ¿no es cierto?, no los usamos para movernos, a menos que subamos subamos una muralla, por ejemplo, o subamos un árbol, o gateemos, como los niños. Un niño que gatea en su primera etapa, antes de alcanzar la etapa bípeda, bueno, gatea. Ahí tiene los 4. Ahí ve usted que usa los 4 apéndices. Ahora, ¿qué está pasando? Yo tengo unos nietos, casi no los conozco, pero lo que me dicen mis hijos es que ya no gatean, porque le compran estos famosos corrales y el cabro chico ya no se moviliza por la casa, ¿ya?, sino simplemente se mueve dentro del corral, no se mueve mucho y de repente se para. Yo estoy seguro que a lo mejor ustedes, ¿no es cierto?, gatearon. Yo ciertamente gateé, ¿ya? Pero los de ahora no están gateando. Ahora, ¿qué efecto va a tener eso? No se sabe. Que se salte en la etapa del gateo. ¿Qué efecto va a tener sobre la estabilidad emocional? Eso no se sabe. ¿Podrá tener algún efecto? Tal vez. ¿Ya? Después tenemos nosotros, dentro de la superclase tetrápoda, los mamíferos. Todo tetrápodo que tiene estas características es un mamífero. ¿Ya? Nosotros tenemos estas características y a este nivel taxonómico somos mamíferos. No nos diferenciamos de los ratones, no nos diferenciamos, bueno, de las vacas, de los caballos, de los conejos, de las ratones, etc. Después tenemos nosotros los primates, orden primates, son animales mamíferos. Son mamíferos los primates son mamíferos arborícolas o sus descendientes, usualmente con dedos y uñas planas, sentido del olfato reducido. Yo les he dicho que clase pasada que se miraran las uñas y se van a dar cuenta que son planas. No se usan para rasgar las uñas, como en el caso de un gato, por ejemplo. ¿Ah? Sentido del olfato reducido, pero nosotros tenemos un buen olfato, o sea, tenemos el sentido del olfato reducido, el sentido del, eh, 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 del sonido también reducido, pero tenemos una buena visión, sobre todo que tenemos una visión estereoscópica y vemos colores. Bueno, dentro de los primates tenemos los homínidos, rostro plano, ojo hacia adelante, visión estereoscópica, que quiere decir visión de profundidad, visión de color, erguido y locomoción bipedal. Todo aquel todo aquel primate que tenga esta característica es un homínide. La palabra dae para designar a la familia se pronuncia como homínide. Rostro plano, si usted se pone una regla, se va a dar cuenta que su rostro es plano. Ojo hacia adelante, usted no mira como las gallinas, qué sé yo, algún otro animal que mire como el camaleón, que mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda. Visión estereoscópica,
La visión estereoscópica es la visión de profundidad, visión de color. Y erguida, locomoción bipedal. Todo homínido que tiene el cerebro grande en relación al tamaño corporal tiene un lenguaje en base a conceptos, en base a ideas. Tiene que tener presente usted que los animales se comunican por colores, se comunican por olores, se comunican por sonido y se comunican por conducta. Cuando las hembritas, ¿no es cierto?, entran en el periodo de celo en ciertas aves, se llenan de colores y cambian su conducta. Lo mismo pasa en algunos machos de aves también se ponen más los machos se ponen más orgullosos con el pecho más henchido, qué sé yo, y muestran conducta eh, que les llama la atención a las hembras. Y las hembras que antes no eran receptivas a estas conductas, bueno, empiezan a ser receptivos. Y hay animales entonces que se pegan una danza alrededor de la hembra y terminan seduciendo a la hembra, no son conductas. Terminó la seducción y la hembra rechaza al macho. ¿Ya? Y en algunos casos las hembras terminan, no en las aves, ¿ah? Y en algunos casos las hembras terminan matando al macho, como en el caso de la viuda negra, la araña. ¿Ah? Pero después, ¿no es cierto?, que el machito ha tenido la oportunidad de traspasar los espermatóforos, o sea, grupitos de espermatozoides en la hembra. Lo mismo pasa con la mantis religiosa, ¿ah? Que durante la cópula, ¿no es cierto?, la hembra descabeza al macho, pero lo deja, después de muchos intentos, lo deja acercarse, se aparean, ¿no es cierto? En el momento en que el macho está haciendo la transferencia de los espermatozoides, la hembra le corta la cabeza. Y con esos movimientos copulatorios del animal descabezado, ya el macho se asegura de que sus espermatozoides van a llegar a buen término. Especie. Género Homo, como decía, somos nosotros la única especie del género, y esta especie fue descrita por un botánico, ya les decía, en el año 1758, Homo sapiens. Ahora, la especie, el código nomenclatural que se usa en zoología para designar especie es un código binominal, básicamente formado por dos palabras. La primera palabra corresponde al género, la segunda palabra a la especie. La segunda palabra es un adjetivo que califica como buen adjetivo al sustantivo que es, en este caso del ejemplo, homo. ¿Ya? También se llama el nombre genérico, homo, el nombre científico, el nombre específico, homo sapiens. Ahora, el nombre de la especie, el nombre científico de la especie, se llena por el nombre del autor. ¿Quién la describe por primera vez? En este caso, Linneo, en el año que la describió. ¿Qué significa en latín? El hombre que piensa. Antes teníamos nosotros un homo faber, el homo que hace. ¿Qué caracteriza a la especie? Mentón prominente. ¿Ya? Pelaje corporal reducido, frente amplia y alta, gran desarrollo de su cerebro, con capacidad de raciocinio y de pensamiento, con características que nosotros consideramos humanas, con organización social compleja. Ahora, muchas de estas características, después de estudiar
y grabar a los, a los, a los primates, entiéndase orangutanes, entiéndase gorilas, entiéndase chimpancé. Muchas de estas características que dice ahí, con características consideradas humanas, estos animales presentan características que nosotros pudiéramos considerar como expresiones humanas. Entonces, esto con características consideradas humanas, ya en tiempo presente, no es exclusividad de nosotros. Se han hecho afirmaciones, por ejemplo, como las hembras de gorila atienden a las crías con una dulzura increíble. ¿Ya? Como las crías de gorila, de chimpancé, de orangután, tienen conductas como las de los niños. Incluso se ven más inteligentes al desarrollo que tienen que los niños. Pero nosotros tenemos un desarrollo más largo, pero más lento, y alcanzamos niveles mayores de desarrollo desde el punto de vista del ser humano. Estos tienen desarrollo más rápido, pero se quedan trancados por ahí. De tal manera que un chimpancé de menos de un año es más autovalente que lo que es un niño de menos de un año. De partida el chimpancé ya se mueve. Un niño de menos de un año le cuesta. Y el chimpancé se mueve, estoy diciendo yo que es capaz de moverse de un árbol a otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a definir especie? Ustedes están leyendo un artículo, ¿no es cierto? Hay varias definiciones de especie. Como este no es un curso de microbiología, sino que un curso de zoología, nosotros nos vamos a quedar con la definición biológica de especie. Especie es un conjunto de animales similares entre sí, ¿no es cierto? Que si tienen la posibilidad de entrecruzarse, van a dejar descendencia fértil. Ese es el concepto de especie. Por supuesto que hay otros conceptos de especie que ustedes lo tendrán que pensar, ¿no es cierto? Porque tienen cursos de microbiología, tienen cursos de botánica, etcétera, donde esos conceptos, sobre todo en el caso de microbiología, la bacteria, se usan. Ya les señalé que el nombre de la especie es binominal. La primera palabra corresponde al género, la segunda palabra a la especie. La segunda palabra es un adjetivo. Puede ser un sustantivo adjetivado o bien un adjetivo. Pero las especies también tienen otro nombre que se llama nombre común, nombre vulgar o vernáculo. Por ejemplo, en el caso nuestro, bueno, el nombre común es hombre. En inglés, man, no sé, en ruso, ¿cuál será? En francés, tampoco. ¿No? Ahora, ¿por qué tiene que ser, por qué tiene que ser en latín el nombre? Porque el latín es una lengua muerta y ya no cambia. Y el nombre científico del hombre o del perro es aquí el mismo y en la quebrada del Ají. En cambio, el nombre común, perro, es distinto. Perro, toque, etcétera. Depende de la localidad, de la cultura del lugar donde está. Por eso que las comunicaciones técnicas, las comunicaciones oficiales, no se pueden hacer en base al nombre común, vulgar o vernáculo, porque cambian. Tiene que ser en base al nombre científico. A veces ocurre, por ejemplo, en agronomía, que se detecta un insecto que es plaga la agricultura. Y
voy a decirlo de otra manera, se detecta un insecto cuyo nombre común es igual a un insecto que plaga la agricultura. Entonces, si se informa que se detecta en un determinado lugar un insecto que está registrado como plaga en la agricultura, ¿ya? Y no es, se genera tremendo problema. O a la inversa, ¿ya? De tal manera que el nombre científico facilita el intercambio entre especialistas, especialmente en casos de especies que tienen un riesgo económico, que asignándole un nombre equivocado pueden significar pérdidas enormes, ¿no? Ya sea por acción como por inacción, o sea, ya sea porque se hizo algo o ya sea porque no se hizo algo. ¿Me entiende? Ahora, la persona que se están preparando para describir especies, bueno, tienen que saber latín, latín y griego porque la descripción de las especies se hace en esos idiomas. Para que de nuevo las características de esa especie no cambien según el lenguaje. Claro que ahora se está metiendo mucho el inglés, digamos, pero en cierta, dependiendo del estado de desarrollo de la ciencia natural en un determinado país, entonces el lenguaje que se usa, por ejemplo, hace 200 años, a ver, hace 300 años las cosas se describían en latín, pero a partir de la Revolución Francesa ya se empezaron a escribir en francés o en alemán. Después se empezaron a escribir en inglés. Ahora, ¿no es cierto? Muchas de las descripciones se hacen en inglés. Eh, Fíjense ustedes que casi no se hacen en español. Se encuentran descripciones en español, ¿ya? Pero en general son descripciones en inglés y en algunas partes todavía se hacen en latín. Eh, Porque el lenguaje que hablamos nosotros es un lenguaje muy dinámico. Piensen ustedes los efectos que tuvo en el lenguaje nuestro el desarrollo de las computadoras, el internet y todas esas cosas. Entonces te va cambiando el lenguaje. Y aquí se necesitan descripciones precisas, no descripciones vagas. Ahora, este cuadro lo habíamos visto, lo vamos a revisar de nuevo para la importancia de los distintos grupos de animales. Aquí está este orden insectos, orden coleóptera, orden díptera, orden himenóptera, orden lepidóptera, orden hemíptera, orden ortóptera. Aquí está su filum vertebrata. Bueno, las plantas ya tienen otros criterios. Aquí tenemos los helechos, los mohos. Acá hay este filum molusca, ya clase crustácea, clase arácnida. ¿Ya? Entonces aquí aparecen diferentes categorías taxonómicas porque el tamaño, el número de especies es grande. Pues vean ustedes que el mundo de los insectos pertenecen al filum Arthropoda, a la clase insecta, ¿ya? Y los órdenes más abundantes en términos de especies, fíjense usted, son los coleópteros, 350.000 especies de coleópteros, contrastado con el subfilum vertebrata, que son 54.000 especies. Las moscas, orden díptera, 54.000. Me molesta a mí esta cuestión. Profe,
100, 120.000. Sí, dígame. Eh, en el caso de que una especie, o sea, una araña es la especie, ¿no? Entonces arácnida sería el género o la familia. No, arácnida es la clase. A esta clase tenemos Phylum Arthropoda, clase arácnida, ya, orden, si es escorpión, orden escorpionida. Si es ácaro o garrapata, orden ácari. Si es araña, orden aranea. Y dentro del orden, ¿no es cierto?, está la familia. O sea, lo que tiene aquí tú está descrito el número de especies que al orden arácnida. 55.000 especies de araña, ácaro, garrapata, escorpiones y, y otra serie de cuestiones que pertenecen al orden, eh, o sea, a la clase arácnida. ¿Ya? Nosotros conocemos, para nosotros es más frecuente ver, ¿no es cierto?, las arañas, los escorpiones. No sé si conoces tú los ácaros o las garrapatas, ya es más difícil. Pero hay otra serie de animales que son clasificadas dentro del grupo de las arañas, que no son arañas, pero sí son arácnidos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero está interesante la pregunta. Díptera y menóptera, el orden de las hormigas, las abejas, las avispas. Lepidóptera, 120.000, las mariposas, y así sucesivamente. Son las 4 de la tarde, ya, y justo, ¿no es cierto?, terminamos las clases con estos tipos de especies, que los voy a ver el viernes a las 8 de la mañana. Así que les sugiero, jóvenes, chiquillos y chiquillas, que por favor ya lleguen con las dudas para aclararlo, porque ya después no vamos a tener oportunidad de andar aclarando dudas. Les deseo que tengan una buena tarde después de una semana sin conexión y de un fin de semana largo. Voy a dejar de compartir, voy a cerrar y voy a dejar grabando la clase. Nos vemos el sábado entonces, o sea, el viernes.